Una vez que recordamos esta parte de que la serie de tiempo son estudios de un fenómeno, conociendo las variables que intervienen y que para esto necesitamos conocerlo en un periodo prolongado de tiempo, dependiendo del tipo y la escala de la variable, podríamos hacer un histórico considerando como mediciones temporales a partir de horas, ¿no? Imagínense que estamos tomándole la temperatura a un paciente en un hospital y queremos saber a partir de tal fecha de ingreso cómo se ha comportado la temperatura corporal del paciente, ¿no? Entonces tomamos a las 5 de la mañana que ingresó, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y así posteriormente podríamos tomar las 24 muestras que corresponde a un día, y esto podríamos hacerlo durante una semana, durante un mes, durante un año, ¿no? Entonces podríamos nosotros, a partir de estos datos, conocer el comportamiento, tanto ya sea de temperatura, presión arterial o alguna otra variable que quisiéramos conocer de nuestro paciente, que nos brinde información acerca de cómo se está comportando esta variable. Y a través de ellos decir, bueno, entonces ya conozco el comportamiento de una variable a lo largo de todo el año. Esta variable la tomé cada hora, entonces puedo hacer una serie de tiempo de un año completo de este paciente. Y tendría yo un histórico y tendría yo una gráfica extensa en el que podría yo conocer la forma en que se comporta la variable y poder pronosticar a futuro, ¿no? Mencionábamos también que este tipo de series pueden tener alguna aplicación directa, ¿no? Mencionábamos algunos ejemplos cuando interviene solo una variable y era univariante, o si son dos variables, bivariante, ¿no? Y de esta forma podríamos relacionar el comportamiento de una sola variable o el comportamiento de dos variables con respecto al tiempo. Mencionábamos también que la forma más fácil de poder estudiar la variable como tal era conociendo la gráfica. Era más fácil identificar cuando algunos datos se comportaban de una manera extraña dentro de una gráfica, ¿no? Dentro de una tabla con tantos números podríamos hacer una omisión de este tipo de estudio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Y mencionábamos que para estos casos conocíamos algunos métodos, comportamientos particulares de este tipo de gráficas de series de tiempo. Y vamos a encontrar, aquí vamos a mencionar 3, pero son 4. Ahorita dependiendo de los autores, vamos a encontrar algunas diferencias entre ellos, pero generalmente son 4. 4 tipos de comportamientos, también reciben el nombre de componentes. Y el primero de ellos es el componente o el comportamiento tendencial, ¿no? O una tendencia. Decíamos que este tipo de variables se encaminan a un posible resultado, ¿no? Y a un resultado fácil de pronosticar o quizás predecir. El otro tipo de comportamiento o de componente es la estacional. Mencionábamos que el componente estacional, la forma de identificarla es que era constante. Aparte era muy estable. Podíamos fácilmente identificar o comparar este tipo de gráficos con el electrocardiograma de un paciente, ¿no? Cuando está estable el paciente, los picos y las crestas, los picos que son crestas y las partes más bajitas llamadas columpios, se comportan en un rango muy similar. Entonces, ese tipo de gráfico de series de tiempo se le conoce como estacional.
Y el último, cuando encontrábamos series de tiempo, y en esta serie de tiempo nuestros valores se comportaban de una manera irregular, ¿no? Es decir, eran muy distraídas las variables o eran muy traviesas y de repente subían, bajaban mucho, se mantenían en medio, volvían a subir, volvían a mantenerse, volvían a subir, bajaban. Entonces es muy variante, es impredecible y normalmente este tipo de factores no los podemos controlar de alguna forma o la variable que se estudia eh, tiene factores naturales que no podemos controlar o predecir. Este tipo de variables o de gráficos de serie de tiempo también se le conoce como heterocedasticidad. Y ese término se refiere precisamente a esto, que son variables, ¿no? Son irregulares y que hay mucha variabilidad entre los factores o entre valores, ¿no? Mencionábamos los ejemplos del tipo de gráfico en el caso del Producto Interno Bruto de un país, cómo se comporta. En el caso de este país, vemos que la gráfica va subiendo, sube, sube, sube. Por lo tanto, el estudio que se realizó para, para esta variable, que es el Producto Interno Bruto o el PIB, podemos ver que incrementa conforme avanzan los años o incrementan los años. Y el PIB, el Producto Interno, también incrementa. Ambas variables incrementan y esto hace que nuestro gráfico sea una escalerita. Por lo tanto, a este tipo de variables le llamamos, a esta serie de tiempos son del componente tendencial, ¿no? Tendencial, aquí me faltó la L, o de tendencia creciente, porque asciende el valor, ¿no? O incrementa. Entonces, este es creciente. Hay casos en que las variables, dependiendo la forma de estudiarle, la forma en que se comporta, es en viceversa, ¿no? Conforme incrementan el tiempo, disminuye con respecto a la frecuencia o la unidad a la que se mide, ¿no? Podemos iniciar que pues, desde el punto que se observó, en el caso de la temperatura o de la fiebre, bueno, podemos ver que la persona estaba muy enferma, pero con paracetamol y su nimesulida, la temperatura le empezó a bajar, ¿no? Entonces, esta tiende a bajar, por lo tanto es decreciente. Le voy a poner nada más aquí la palabra de creciente, ¿no? La primera es azul, el comportamiento es creciente. Tiende a aumentar o incrementar, tiende a crecer. Y la otra es decreciente, tiende a disminuir. Bueno, este es en el caso de las frecuencias tendenciales o de las series de tiempos tendenciales. Los otros eran los estacionales. Los estacionales, por ejemplo, la temperatura, en este otro ejemplo, podemos ver que en las crestas el comportamiento es regular, ¿no? Bueno, aquí está toda fea la línea. Vamos a hacer otra línea, pero más bonita. Podemos ver que el gráfico se comporta de una manera estable en los columpios por lo consiguiente. En este caso son aproximadamente 24 años que se observaron, ¿no? Donde observamos que la temperatura mensual varía muy poco. Podríamos decir que la zona crítica está en la parte interior, ¿no? En la parte naranja. Entre esta línea y esta línea. Es decir, que todos los valores se comportan dentro del rango. O si están fuera, están muy cerca de lo normal. Como esta no presenta variaciones que alteren de una manera considerable, voy a ponerlo en rojo para que se distinga.
por ejemplo, que esta haya subido y haya bajado demasiado. Entonces, esto no sucede, por lo tanto, no hay una variación significativa en nuestra gráfica. Entonces, todo está dentro de lo normal, está muy cerca de lo cotidiano, de lo constante, por lo tanto recibe el nombre de estacional. Decimos que está estacionado en un parámetro de valores. Y hay otros casos donde se pueden combinar. Por ejemplo, que se combine lo estacional con lo tendencial, como es en la siguiente tabla, ¿no? Aquí vemos que crece, es tendencial creciente, pero los periodos de tiempo donde crece la variable es constante. Por lo tanto, estos periodos de tiempo constante lo hace a la vez de ser tendencial creciente, también es estacional. Entonces aquí hay dos tipos de componentes para este tipo de gráficos, o el comportamiento de esta variable, ¿no? En este caso sabemos que el turismo, mencionábamos que podríamos poner un ejemplo que el pico más alto representa diciembre y que muchas personas tienden a ir a España en diciembre a pasar Año Nuevo, ¿no? Un viaje por Europa no le cae mal a nadie, y cada año por recomendaciones de los visitantes y vuelven a regresar los mismos, que después regresan infectados de coronavirus, pero pues es tendencia de España, ¿no? Y veíamos también el tercer ejemplo de las irregulares, ¿no? Donde esas se comportan de manera loca. Un ejemplo de ellos y muy claro es si nosotros vamos y visitamos el Servicio Sismológico Nacional, podríamos ver un sinfín de gráficas que de, precisamente de las mediciones de las magnitudes de los sismos que se han detectado, ¿no? En la última semana, por ejemplo. Y ahí vamos a ver gráficos que van desde una hora o minutos, y vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Quizás en algunos estén ¿cómo se llaman estas? A ver, vamos a dibujar aquí. Vamos a ver cómo están las gráficas, el zigzagueo de manera pequeña, luego sigue, tembló un poco, se estabilizó, pasó un camión, se movió rápido, luego otro sismo de pequeña magnitud y después un terremoto, ¿no? Luego se volvió a normalizar y luego viene la guerra. Entonces, esta serie de tiempos no pertenece a una de tipo tendencial, porque a lo largo de los días no vamos a ver que este factor fue incrementando hasta llegar al terremoto más grande del mundo, ¿no? Entonces no es tendencial porque no es acumulativo. Esto sube y bajan los valores y van oscilando, de manera que no podemos pronosticar de qué magnitud podría ser o en cuánto tiempo podría ser el siguiente sismo. Pero sí vemos una manera desorganizada de estos valores, ¿no? Cómo están comportándose. Tampoco es estacional porque los tiempos en que se presenta uno y otro, quizás de la misma magnitud o quizás de diferentes magnitudes, no corresponde siempre al mismo ancho, ¿no? Por ejemplo, estos. Vamos a cambiar de color. Por ejemplo, este pico con este es diferente al ancho que tiene con este, o a este, o a este, o a este, o a este, incluso estos, ¿no? Entonces, estos anchos son los tiempos que tardan en repetirse un valor y sobre todo porque no es la misma magnitud. Entonces, cambia todo, es variable tanto la anchura como la altura de cada uno de estos datos dentro de nuestra gráfica, y estas son de las de tipo irregular, ¿no? Las heterocedasticidad. Entonces, este tipo de secuencia de tiempo son irregulares, ¿no? Vamos a borrar todos los garabatos. Las aplicaciones son estas, y estas son las áreas, ¿no?
Series económicas. ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo de serie económica? Serie de tiempo de tipo económica. ¿Los escucho, chicos? No sean tímidos para hablar. Un ejemplo de serie de tiempo de tipo económico. A ver. Voy a seleccionar de manera aleatoria uno si no responden. ¿Eh? Vamos a ver el chat. A ver, Thais, ¿quieres participar? Una serie de tiempo de tipo económica. Hemos mencionado algunos. Si estuvieron atentos, lo pueden repetir o dar otro similar. A ver, los escucho. La tendencia de las bolsas de valores es un buen ejemplo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro podría ser? Los estudios del INEGI, un poquito más específicos, ¿como cuál? El, el precio del petróleo podría ser, ¿no? Porque normalmente tiende a encarecerse todo el tiempo. Econometría, ¿ok? Los precios de los productos de la canasta básica, ok, muy bien. Entonces, tiene una tendencia, ¿no? Puede ser todas las cuestiones económicas, el Producto Interno Bruto, el cambio de dólar, gracias César, la bolsa de valores, Eric. Entonces, todos estos ejemplos son los que intervienen en series de tiempo de cuestiones económicas o en el área de economía. También puede ser, bueno, ya lo dijeron todos, ¿no? Puede ser también el desarrollo económico de cada país, ¿no? El Producto Interno Bruto, las importaciones, exportaciones, las inversiones que puedan manejar. Entonces, todo esto es parte de una serie de tiempo de tipo económico. Ahora, para la siguiente, una serie de tiempo de características físicas. Una serie de tiempo de en el área de la física o mediciones físicas. Cosas físicas fáciles de poder medir, puede ser quizás las ventas, como dice Monse, las ventas podría aplicar en cuestión de producción, no de recursos económicos, porque el precio puede variar, ¿no? Puede ser que produzca, que sea una empresa, sea joyera, entonces si produce artículos en oro y plata, pues el precio va a estar elevado, ¿no? O caso contrario, si son plásticos, puede estar en función del precio del petróleo, va a variar. Pero lo que sí podríamos medir físicamente es la cantidad de productos que se están elaborando en una fábrica, ¿no? Puede ser otro ejemplo, eh, la temperatura de un país o de cualquier día en una parte del mundo podría ser, incluso en un laboratorio, podríamos medir la temperatura de algún reactivo en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y cómo se comporta de acuerdo a las condiciones climáticas ambientales. ¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa podríamos mencionar? La capacidad de almacenaje en la bodega. Sí, podría ser. Y bueno, aunque la capacidad de almacenaje, si tenemos una bodega, tendríamos ya el cálculo aproximado a cuántos, por ejemplo, se me ocurre una nave, ¿no? Que tenga, bueno, las naves son los almacenes que son de paredes de concreto y la techumbre de estructura, ¿no? Una nave aproximadamente tiene una longitud de entre 30 a 50 metros de largo por unos 15 metros de ancho y unos 6 metros de alto, techado. Imagínense una nave de esas dimensiones, podríamos almacenar, no sé, 3.000 tinacos rotoplas, ¿no? Un ejemplo. Y esa es nuestra capacidad de almacenaje. Entonces está más enfocado en la producción. De acuerdo a la demanda, cómo vamos a estar produciendo. No podemos producir menos de la demanda máxima, ¿no? Entonces podemos estar produciendo. Y tampoco si hay poca demanda, podemos hacer una producción máxima porque después nos queda todo el producto, ¿no? Entonces ahí podemos jugar con el tipo de almacenaje, pero más en producción. La disolución de una sustancia en algún líquido, ¿ok? Dependiendo la viscosidad o la densidad del líquido, podríamos, o de la temperatura del líquido, podríamos estar haciendo pruebas en el tiempo, en la cantidad de disolución, ¿no? Ahora, las cuestiones geofísicas. En estos entraría los ejemplos que habíamos mencionado de los terremotos, ¿no? Tanto de actividades de las placas tectónicas en sismos como volcánicas. Sí, Thais, normalmente todas las variables, bueno, en todas las áreas, recuerden que vamos a tener diferentes formas o características de las variables. Normalmente la serie de tiempo sí está enfocado a variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, porque son mediciones que hacemos de algún fenómeno, de cualquier tipo, de cualquier área. Pero en cuestiones de la física, quizás sean algunos valores que puedan intervenir, que pudiéramos quizás de alguna manera controlar en algún aspecto, y algunas otras que quizás no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones ambientales no podemos controlar, pero algunas otras podríamos conocer de manera directa y experimental estos resultados, ¿no? Eso se refiere con series físicas. La geofísica, ok, bueno, de ejemplo, los kilos, litros, podría ser, por ejemplo, cuántos kilos de tortilla se producen un día, ¿no? Va a depender porque todos los días no, puede ser que se consuma lo mismo o un valor aproximado, pero nunca va a ser exactamente la misma cantidad si se registrara de manera real el número de kilos, ¿no? Entonces no siempre va a ser, hay días que quizás haya un poquito más de producción o haya más venta de kilos de tortilla, por ejemplo, que otro, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Ahora, geofísicos serían los sismos, ¿sí? Ondas mecánicas del sonido, sí, electricidad, sí, César, muy bien. Las olas del mar, las ondas en el océano, sí. Podemos ver cómo se propaga o la intensidad o la magnitud de las ondas en un maremoto, de un tsunami, la erupción volcánica. Este tipo de cuestiones podríamos nosotros, a partir de una serie de tiempo de 10, 20, 30, 40, 100 años, conocer su comportamiento. Les recuerdo, estas series de tiempo nos permiten visualizar la forma en que evoluciona la variable. Podemos, a partir de una serie de tiempo, pronosticar el comportamiento a futuro, de acuerdo a la experiencia anterior. Podemos pronosticar, no predecir. Son dos cosas diferentes. De acuerdo al comportamiento de 10 años de un sismógrafo, no puedo predecir el próximo sismógrafo ni en tiempo, ni en magnitud, ni en forma, ¿no?
Entonces, son cosas muy diferentes. Sirven para pronosticar un posible comportamiento de, de un fenómeno. Bueno, entonces, las series demográficas, pues esto tiene que ver con la población, ¿no? Y en el INEGI podemos tomar muchos ejemplos de, de esta área de aplicación de las series de tiempo. Cómo crece la población, la mortalidad, el índice de nacimientos, el crecimiento territorial, ¿no? El tipo, el cambio de uso de suelos, etcétera, ¿no? Estas entrarían en la serie de tiempo de tipo demográfica, o en el área de demográfica. Serie de tiempo de marketing, estas lo ocupan las empresas para poder posicionar sus marcas. Un ejemplo, los refrescos más conocidos, ¿no? El más famoso, la marca refresquera más famosa, los teléfonos celulares más costosos y, digamos, codiciados, ¿no? La marca de fútbol más vendida. Estos hacen estudios acerca del comportamiento de la variable. Y para ellos, ¿quién es la variable? El cliente. Si el cliente prueba otra marca y la cambia y deja la propia, entonces algo está pasando con el cliente, algo pasó con mi producto que está haciendo que mis clientes dejen de comprarlo. Por lo tanto, debo saber, de acuerdo al histórico de años, porque no era lo mismo comprar un teléfono celular en los 80s, en los 90s, que ahora en el 2020, ¿no? Entonces, se está observando cómo está cambiando el cliente, cómo evoluciona el cliente con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, si yo vendo aparatos eléctricos, ¿no? O electrónicos, pues voy a estudiar mi población, que es mis clientes, qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden hacer con el teléfono? ¿Y qué puedo yo ofrecerles para un mejor servicio? Y cómo posicionar mi marca y cómo saber qué tipo de comerciales les va a gustar. Entonces son estudios donde se analiza de manera detallada muchos aspectos, ¿no? Los de mercadotecnia van a saber fácilmente cómo poder aplicar esta serie de tiempos, poder interpretar y poder posicionar su marca. Hay otras de telecomunicación que muy similar a la serie de tiempo pueden medir el rating de algún programa o de alguna serie televisiva, etcétera, ¿no? Y en qué horarios debe ponerla, porque se supone que ya estudió a su público, ¿no? En el caso de las señoras o señoritas que les gusta ver La Rosa de Guadalupe o ese tipo de cosas, saben que a partir de las 4 ya terminaron de hacer su quehacer, ¿no? Las señoras que están en casa, y a esas horas se sientan a ver la televisión, a ver su Rosa de Guadalupe, ¿no? No lo podrían poner en la mañana porque en la mañana todos están corriendo, las señoras los llevan los niños al kinder, hacen el desayuno, tienen que hacerse a la casa, no tendrían tiempo. Y tampoco lo van a poner a medianoche porque no la verían, ¿no? Simplemente. Por ese motivo, o igual no la pondrían en TV de paga porque nadie pagaría para verlo, ¿no? Entonces tienen un horario específico porque saben a qué sector en especial van a llegar con este tipo de programas, ¿no? En el caso de telecomunicación. Entonces también son estudios que se han hecho de observaciones, de encuestas a través de muchos tiempos. E incluso en algunos, en la actualidad, ya no aplican encuestas, simplemente utilizan los datos que obtienen a través de la medición del rating de las antenas, ¿no? De la demanda de tipos de ondas de radio para poder recibir una señal, y a partir de ellos pueden determinar qué tipo de población les puede estar conveniendo ofrecerles algún servicio o X cosa, ¿no? Incluso los de marketing saben también en qué horarios van a estar las personas que les interesa su producto. Y si se dan cuenta, los horarios son específicos. A la hora que están viendo las novelas, pasan comida, pasan aparatos de línea blanca, pasan pinturas de uñas o cualquier otra cosa, ¿no? Y en la noche que ya hay más integrantes en la familia, los señores salen del trabajo o los estudiantes llegan a casa,
quizás empiezan a ver televisión, una serie de documentales o series de alguna temática, ¿no? Y pues ya es otro tipo de público, ya es otro tipo de comerciales. Los sábados y domingos todo es juguetes, ¿no? Porque saben que los niños ven televisión todo el día, sábados y domingos, o los papás les damos permiso a los niños de ver algunos programas o caricaturas. Entonces, es familiar, están viendo sabritas, están viendo refrescos, están viendo galletas, están viendo juguetes en la televisión. Y todo esto no es por casualidad, ¿no? Y las últimas son la serie de tiempo de transporte. Y en estas, recuerdo que nosotros en ingeniería nosotros utilizamos un método para poder determinar precisamente tiempos, nosotros llamamos la ruta crítica. Yo sé que en algunas otras áreas de contabilidad financiera también se aplica, acerca de cómo poder conocer el comportamiento de vamos a llamarle transporte, pero no nos enfrasquemos solo al transporte vehicular, ¿no? Cómo poder nosotros disponer en determinados tiempos un número determinado de unidades, ¿no? Por ejemplo, una fábrica está produciendo panes, por ejemplo, pero sabe cuánta producción tiene ya para ser transportada o embarcada a las líneas de transporte, pero suponiendo que tiene la cantidad suficiente para llenar 10 trailers, no podría pedir 5, ¿no? No puede pedir 20 tampoco, porque si pide 5, el producto le va a quedar y le va a quitar espacio para almacenar lo nuevo o lo que está saliendo de manera inmediata. Entonces, ellos programan muy bien de acuerdo a la producción, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a todas las necesidades, para que los gastos sean mínimos. Ahí lo mencionaba, me parece, César, los costos de producción, de mano de obra y todo, sea lo mínimo para que las utilidades sean máximas, ¿no? Todo este tipo de series de transporte se refiere a eso, cómo poder determinar y conocer los horarios específicos para que la variable pueda estar comportándose de una manera correcta en determinados tiempos de, de producción o de producción o de abordaje, ¿no? En el caso de las aerolíneas, no pueden tener más aviones sin uso que, que los necesarios, ¿no? O tener todos llenos y tenerlos en los hangares. Entonces, ese tipo de control son las que las empresas pueden llevar a través de análisis de series de tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No se han dormido? No, bueno. No nos hemos dormido, profesor. Ok. Vamos a continuar entonces. Referente a esto, vamos a conocer los 4 componentes principales para que sepamos identificarlas y a la vez, aparte de identificar, poder leer e interpretar estas gráficas, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? A través de las variables y a través de sus gráficos. Y también vamos a aprender a elaborarlas. La clasificación está dividida en 4. Ya habíamos mencionado 3 hace rato y aquí vamos a agregar una, que es la cíclica. Esa no la habíamos mencionado, pero es importante también que la conozcamos. Esas son las 4 formas en que varía nuestro gráfico o en las que se puede comportar la serie de tiempo. Y estos componentes son la tendencia secular, puede ser creciente o decreciente, ya lo habíamos mencionado.
la variación cíclica, ese es otro componente. Y vamos a ver una de las características, ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, y tienen características muy, muy particulares, ¿no? Digamos que son aspectos que deben cumplir para que puedan ser catalogadas como cada una de ellas, ¿no? Como su nombre lo indica. Y la otra es la variación estacional, ya habíamos mencionado algún ejemplo, y la última es la irregular, ¿no? Que también ya habíamos visto un caso similar. La tendencia secular o tendencia de largo plazo tienen como resultado factores en determinados periodos de tiempo, ¿no? Largos. Este tipo de tendencia secular, recuerden que son crecientes o decrecientes, nos permiten hacer pronósticos porque se conocen los patrones graduales o tienen patrones de comportamiento muy lógicos, ¿no? Entonces tienen variaciones propias y por lo tanto son fáciles de pronosticar o de conocer su comportamiento, predecir su comportamiento. Algunos ejemplos son, ya lo había mencionado, cambios en la población, características demográficas, el cambio de ingreso, serie de tiempo de salud, educación, tecnología, ¿no? Algunos ejemplos ya los mencionamos cuando vimos las áreas de aplicaciones. Podríamos decir que esta va a variar de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la producción, ¿no? De acuerdo a estos factores, es como se puede comportar lo tendencial. Bueno, este es un caso. ¿Cómo se comporta el gráfico? Y pues aquí podemos ver que la variable de estudio en este aspecto, en esta medición, eran el número de casas que se construían para una determinada población. Y a través de los diferentes años o trimestres, se representa en la gráfica cómo cambió y fue incrementando la producción. En este caso podemos ver algunas particularidades, ¿no? Que precisamente nos permiten ver por qué cambió el comportamiento de mi gráfica. Porque se propuso una meta, ¿no? Imagínense que el presidente municipal dijo, no, que vamos a hacer 2,000 casas. Y no estoy exagerando, 2,000 casas, 20,000 casas, ¿no? Y pues como era el inicio de campaña, ¿no? Entonces él de su gobierno quería quedar bien, empezó con 400. Ya después vio que se había endeudado, empezó a decir, bueno, le bajemos el ritmo, al siguiente trimestre hizo menos, 350, en el tercer trimestre, pues hizo menos de la mitad, ¿no? 290 casas. Pero para el siguiente año le llega un apoyo federal y dice, ah, tenemos dinero, vamos a gastarlo. Y empiezan a construir 450 casas otra vez. Empiezan a quedarse sin dinero o destinaron ese recurso para otras cosas y les dijo a los constructores, bajen el ritmo, la cosa es calmada, ¿no? Y así se mantuvo otros 2 trimestres hasta que volvieron a tocar suelo. De ahí termina su periodo como presidente municipal, vuelve a jugar como presidente municipal, le dan dinero para su campaña y de ahí saca para empezar a construir más casas, ¿no? Y así se comporta. Pero vemos que tendía a bajar y volver a recuperarse, y volver a bajar, recuperarse, bajar, recuperarse. Pero vemos dos casos particulares, dos caídas, donde quizás la producción no se realizó, que es esta que rayoteé en rojo y esta, perdón, en amarillo, esta es de acá. ¿Qué posible escenario podría yo analizar de estas dos caídas en mi variable? De acuerdo a la gráfica, porque yo estoy analizando la gráfica y aquí estoy viendo el comportamiento y puedo predecir
bueno, no predecir, puedo eh, observar de manera directa cuál es la problemática en estudio, ¿no? En este caso, ¿por qué cayeron la producción o la construcción de las casas en este periodo? ¿Cuál podría ser ese posible escenario? Podría ser de que, como fue fin de campaña, posiblemente el señor invirtió todo el dinero en su campaña y dejó de producir en estos 2 trimestres, ¿no? Hasta que regresó o simplemente no ganó, empieza otro periodo, otra persona en el gobierno, pero oh, ya lo perdí, aquí está. Empezó otra administración y como este cuate anterior se gastó la paga y no les había pagado las estimaciones a los contratistas, pasaron casi un año sin construir porque se iban a poner de acuerdo cómo le iban a pagar todo lo anterior, ¿no? Algunos dijeron yo ya no juego, otros dijeron yo sí juego, sí sigo jugando y empezaron a trabajar de nuevo, ¿no? Pero ya por poquitos. Pero pues, la producción de la construcción de las casas siguió. Entonces podemos determinar que a futuro el comportamiento va a seguir igual. Por eso esta línea punteada son los pronósticos, ¿no? El posible futuro escenario. Cómo puede cambiar en el tiempo. Y cómo determinamos este pronóstico a través del estudio anterior. Entonces, este tipo de gráfico es un ejemplo de las mediciones o la serie de tiempo de tipo tendencial, ¿no? Cómo evoluciona a través del tiempo. Ahora, los componentes que tienen características cíclicas. Estos, a diferencia de las estacionales, vamos ahorita a observar el comportamiento y describir cada uno de ellos. Pero sí son diferentes en el sentido de que no permiten una confusión fácil, ¿no? No nos permiten confundirnos. Así hay que tener claro los conceptos. Esta serie de tiempo representan secuencias alternas, de puntos abajo y arriba de una línea de tendencia, ¿no? Podemos llamarle la tendencia media o el promedio, ¿no? Los ejemplos son los ciclos comerciales, cuyos periodos recurrentes dependen de la prosperidad, recesión, depresión y recuperación económica. No dependen, aquí dice claramente, de factores ambientales, como es el clima, y tampoco de costumbres sociales, ¿no? Es ajena a cuestiones climáticas y a cuestiones sociales. Son independientes. El componente es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia central, por lo que afecta regularmente las condiciones económicas generales. Y algo importante dice, los patrones cíclicos tienden a repetirse en datos aproximados de cada 2, 3 o más años. Dice, comúnmente las fluctuaciones cíclicas están influidas por cambios de expansión y contracción económica. Pero esto es lo importante. A cada 2 o 3 años de diferencia entre un valor observado y el otro. Es decir, si en el 2001 tuvimos una temperatura superior a los 60 grados ambientales y no se volvió a repetir hasta el 2006, entonces, y no se volvió a repetir hasta el 2011, ¿no? Y de ahí hasta el 2015, entonces esto ya es algo cíclico. ¿Por qué se comporta la temperatura de esa forma? Quizás cada 5 años la Tierra rota y se pone de cabeza y cambia el clima drásticamente, ¿no? Un ejemplo burdo. Pero ese es algo cíclico, algo que no tiene una duración
particular en años consecutivos. Esto tiene de un año sin que se repita a más, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la línea, ahorita la voy a poner en color azul, esta representa una media o un comportamiento promedio de la variable. Esta línea naranja, amarilla, perdón. Es el comportamiento normal de la variable. Y podemos ver aquí que cada una de ellas representa un año. Si ustedes gustan, pueden repetir 2 años, 3 años. Yo lo voy a poner de un año. Ahí está. Cada una representa un año. Podemos ver, además, de que este pico máximo no se repite de manera constante. Es decir, no se repite en el siguiente año. En el siguiente año no existe. Aquí no está. Dejó descansar un año y se volvió a presentar. Aquí sí está, ¿no? Ahí le pongo una palomita. Posteriormente, no se presentó. Esto se parece cuando llegan una semana así a clases, una semana no, una semana sí, una semana no. Imagínense que cada semana es un año, ¿no? Algo similar. Entonces, podemos decir que esta variable no se repitió en esta, pero tuvo un comportamiento similar en el tercero o cuarto año. Bueno, este sería en el quinto año, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 años. Dejamos un periodo de un año sin observar ese comportamiento de mi variable. De este lado igual. Por lo tanto, este tipo de gráfico sí corresponde a un componente cíclico. Todos los datos pueden oscilar alrededor o al valor aproximado a un valor central, ¿no? A un promedio. Pero que tiene picos o crestas y tiene columpios que no se repiten de manera constante ni de manera periódica. En este caso vamos a hacer una similitud entre constante y periódico, o sea, que sea repetitivo y que sea un comportamiento habitual de la variable. ¿Sí quedó claro en el aspecto de los componentes cíclicos? ¿Hay alguna duda o algo que no quedó claro en componentes cíclicos? Bueno, pues como no hay dudas, vamos a continuar. El siguiente componente es el estacional. Y a diferencia del cíclico, este sí tiene algunos patrones periódicos, ¿no? Es decir, esta variación corresponde a los movimientos de la serie de datos que ocurren año tras año en los mismos meses, ¿no? Por lo tanto, es, por así decirlo, de manera constante el comportamiento de la variable. Y aquí les voy a mencionar el ejemplo en esta gráfica. Estábamos buscando esta variable, ¿no? ¿Cuántos disfraces se venden al año? O vende un comerciante al año. Y entonces empezó que en enero no tenía tantas ventas de disfraces, o fue el año que se empezó a tomar el valor, en que empezó a tomar los datos. Se le pidió favor al señor que contabilizara cuántos disfraces vendía, ¿no? Entonces, en enero había muy pocos datos, no había muchos. Vimos que en febrero o en marzo empezó a subir. Aquí vamos a poner esta línea. En marzo subió
porque marzo-abril es temporada de carnavales, ¿no? El día del carnaval pues, es muy común que nadie compran mucho más antes de los carnavales, ¿no? Entonces termina el carnaval y las ventas caen. Mayo, empieza marzo, abril, mayo, en julio, agosto, en septiembre empieza a subir, octubre, y aproximadamente aquí en noviembre, pues en noviembre ya es Día de Muertos, muy pocas personas compran en Día de Muertos, pero sí antes, ¿no? Y vuelve a caer la venta. Noviembre, diciembre, y otra vez en enero, febrero, por algunas fiestas, en carnavales se vuelve a subir el precio o la venta. Vuelve a caer, sigue mayo, junio, julio, agosto, en septiembre, en el mes patrio, empiezan a vender disfraces, octubre, noviembre, ¿no? Otro pico y vuelve a caer, y así sucesivamente. Entonces, podemos determinar que los picos de ventas son en determinadas épocas del año, y esto se repite año tras año, ¿no? En el 2018, 2019, 2020. En el 2021, solo tenemos ventas del mes del periodo de carnavales. Nos falta ver hacia noviembre, ¿no? Cómo se va a comportar esta gráfica. Pero en este caso, vemos que el comportamiento es constante. Por lo tanto, el tipo de componente es estacional. Porque se repite en los mismos periodos de tiempo. En los años posteriores podemos pronosticar un comportamiento similar en nuestra variable. Vamos a borrar aquí los puntos. Ok. Y nos falta el componente irregular. Este se debe a factores a corto plazo, imprevisibles o impredecibles y no recurrentes. Y estos pueden afectar o alterar la serie de tiempo. Es decir, explica la forma en que varía, se comporta el fenómeno, el objeto observado, cómo varía el atributo en una serie, ¿no? Aquí dice que son provocadas por acontecimientos especiales, identificables, más no predecibles. Por ejemplo, las elecciones, las inundaciones, huelgas y terremotos, ¿no? Aquí tenemos algunos casos de cómo se comporta la variable, ¿no? No son fáciles porque intervienen factores externos a nuestro estudio que alteran el comportamiento de la variable. Está dado por movimientos regulares, también se le conoce como al azar o ruidos estadísticos. Esta parte teórica se las vamos a proporcionar. Y precisamente la serie de tiempo sirve para interpretar las gráficas. Como les decía y les mencioné hace rato al inicio de la clase, la serie de tiempo, una forma de poder analizarla es conociendo las gráficas. Y en el caso de este ejemplo que tenemos en el monitor, es una serie de tiempo que tiene un comportamiento irregular, ¿no? O anormal, podríamos decir. ¿Qué puede suceder en este tipo de estudios? Aquí menciona el ejemplo que es de una fábrica. En esta fábrica se produce un cierto producto. Entonces, la producción diaria se comportaba de una manera normal, ¿no? Podríamos decir periódica. En este caso, lo periódico termina en estacional. Y la producción debió ser más o menos de este tipo, ¿no? O si quisiera hacerlo un poco más parecida a mi gráfica, bajaría,
Subiría, bajaría un poquito, volvería a subir, bajaría, y sube, baja y tiende a subir, ¿no? Entonces, podríamos decir que este tipo de gráfico es estacional, la producción. Pero resulta que le pasaron la tabla al administrador de la empresa o al auditor, ¿no?, de la empresa. Y resulta que vio el gráfico resultante y observó estos dos puntos bajos. Y él se pregunta, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿se descompuso la maquinaria? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Los trabajadores se fueron a paro? ¿No trabajaron? ¿No se presentaron ese día? ¿Qué fue lo que sucedió con la producción en este día? Y resulta que efectivamente habían 2 días de paro, lo que naturalmente afectó la producción en estos días en la fábrica. ¿Cómo podríamos conocer los datos aproximados de producción en estos periodos? A través de algoritmos, ¿no?, a través de interpolación de resultados. Hay métodos que nos permiten conocer un posible valor de esta variable en un determinado tiempo, ¿no? Podríamos conocer a través de interpolación qué posible valor podría tener en 2 años, o en 2 meses, o en 3 días de producción en la fábrica, ¿no? Pero precisamente la serie de tiempo son más de apreciación visual. ¿Dónde vamos a obtener el comportamiento no adecuado o inhabitual de la variable? A través del análisis de su forma de la gráfica. ¿Y cuáles son los parámetros que salen del comportamiento habitual de esta variable? Y estos son los indicadores de que debemos prestar atención o regresar a hacer la medición correcta de estos valores. Y si son los valores reales, ¿por qué sucedió eso, no? En este caso, pues por el paro de los 2 días. Pero son ejemplos que se pueden relacionar y son más fáciles de interpretar para este tipo de componentes. Entonces, el objetivo primordial de la serie de tiempo es construir modelos que describan de una manera sencilla la evolución de la variable a través del tiempo. Y aquí mencionamos lo mismo, ¿no? Que son a largo plazo de la T son tendenciales, la T de tendencia en inglés, estacionales, la S de station, estación, y de irregular, ¿no? Y aquí no recuerdo la palabra en inglés, por eso está la A. Y todas estas son con respecto al tiempo, por eso son series de tiempo. Y de alguna forma, o la nomenclatura de representar cada una de ellas. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, todo bien, profe. Todo bien. Ok, excelente. Como todo está bien, como están poniendo atención y como están tomando apuntes, les voy a presentar esta tabla con el que vamos a nosotros a elaborar nuestra gráfica de serie de tiempo. Esta gráfica de serie de tiempo lo vamos a hacer de la siguiente forma. En una fábrica, ustedes van a ponerle título a la variable. Pero lo que realmente queremos es representar estos valores. ¿Qué variable puede ser? El número de visitantes a un centro comercial, ¿no? Acabo de inaugurar un centro comercial y o una sala de exposición, vamos a poner una sala de arte, ¿no? Voy a exponer, voy a abrir mi sala de exposición de obras de arte y voy a medir la audiencia en los años, ¿no? En 10 años. Y voy a saber cuántos llegaron de manera mensual, cuántos visitantes tuve en el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, por cada uno de estos años. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ok,
en nuestro eje horizontal, aquí le voy a aumentar el zoom, voy a dividir mi eje horizontal en 10 partes iguales que representan los 10 años de observación. A cada uno de estos años voy a dividirlo entre 12 partes iguales que corresponde a los meses que tiene cada año. De acuerdo a los datos que tengo en la tabla, voy a elaborar esa gráfica. Es decir, enero del año 1 tuvo 6, febrero del año 1 tuvo 8 y en marzo 17. Entonces, en enero 6, febrero 8 y en marzo, que es la tercera línea, 17. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver que en mi gráfica tengo dos líneas, una horizontal en rojo y la otra también vertical en color rojo. Para fines prácticos, yo lo estoy usando como línea guía. Y yo voy en el año 3, en marzo. Si quiero graficar abril del año 3, año 3, enero, febrero, marzo, abril son 21 y mayo son 26. Voy a graficar esos dos. Enero, febrero, marzo, abril, más o menos ahí está abril. Son 21. Entonces esta gráfica la voy a mover, esta línea la muevo, ahí está, ahí son 20. Y aproximadamente ahí 21. Voy a agregar el punto en intersección de esas dos líneas. Ahí está 21. Abril 21, mayo son 26. Hasta aquí son 25. 26 más o menos ahí. Este está en abril, lo voy a mover a mayo. Ahí me pasé. Aquí está en mayo. Esta es la línea que corresponde a mayo. En la intersección de estos dos puntos, voy a poner, de esas dos líneas, voy a poner un puntito. Ustedes tienen una regla, van a sustituir la regla, estas dos líneas por la regla que ustedes tienen, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los meses, los 10 años. Una vez que tengamos terminada esta gráfica, vamos a agarrar nuestro lápiz. Ustedes tienen una regla y van a unir estos dos puntos. Voy a cambiar el color. Van a unir estos dos puntos. Este con el mes que sigue, con el que sigue, el siguiente que sigue, otra vez el que sigue. Que se agarren bien los puntitos, ¿no? El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y así sucesivamente. Ya terminé en diciembre, bajó el número de visitantes, otra vez a poquito, ¿no? 6 visitantes, luego subió, ¿no? ¿Por qué en diciembre o en enero no tengo visitantes? Porque en el mes de enero yo lo ocupo para remodelación de mi galería de arte. Entonces, como cierro, la gente pierde el ánimo de ir, pero empieza a asistir porque yo hago promociones para que puedan visitar mi galería, ¿no? Expongo unas obras, después invito a alguien famoso a fin de año, por eso se dispara mi curva de visitantes, hay más recomendaciones de mi galería, y le digo, ¿saben qué? Nos vemos hasta el siguiente mes porque en enero voy a remodelar. Entonces, cae otra vez, empiezan a llegar poquitos, y así sucesivamente. Una vez que tengan esto, la gráfica de los 10 años completos terminado, vamos a hacer lo siguiente. Uy, ya morí. Bueno, vamos a regresar a su lugar. Ahí está. Una vez que tengan esto elaborado, con su lapicito, van a agregar abajo, ¿no? Aquí lo voy a poner a un lado porque todavía ya no tengo espacio más abajo. Van a agregar su nombre, es decir, yo me llamo Oscar Alejandro
Cruz. Hola. Serie de componente. Dos puntos. ¿Y qué tipo de componente es? Es que yo aprendí muy bien y digo que es irregular, ¿no? Además de ser irregular, también es tendencial. Es un ejemplo, no estoy diciendo que este sea la respuesta del ejercicio. Ok. Y aquí abajo le vamos a poner ejemplo o ejercicio 1, como ustedes quieran denominar. Vamos a hacer otros, por lo tanto tenemos que identificar a cuál de ellos estamos trabajando. Entonces van a poner el nombre completo, la serie de tiempo, la serie de tiempo a la que pertenece este componente, qué tipo de componente es, si es irregular, si es tendencial, si es estacional o si es cíclico, ¿no? Ustedes ya pusieron atención muy bien y no tienen ninguna duda, por lo tanto, pues se le va a ser un poco fácil realizarlo. Lo van a hacer a mano, van a hacer la gráfica a mano, y una vez que la termine, la grafiquita a mano, buscan un lugar donde haya luz y le toman foto a la gráfica, que se vea bonita, presentable la gráfica, aunque sea a mano, pero bien hechecita. Con sus datos en la hojita, ya anotados, le toman una foto y esa foto me la mandan por WhatsApp. ¿Sale? ¿Por WhatsApp dijo, maestro? Sí, al grupo del WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, no al personal, al grupo. Entonces van a realizar este ejercicio. ¿Cuáles son los datos? Bueno, aquí están los datos. Ahorita se los comparto. Vamos a chismear. Ok, de acuerdo, profe, todos. Me parece bien. ¿Cuáles son los datos que van a graficar? Estos. Aquí voy a borrar estas líneas feas que dice aquí. Ahí está. Ponen mi nombre. Estos datos son los que van a graficar. Recuerden que al título del ejercicio le van a poner ejercicio o ejemplo 1, cualquiera de los dos. Lo que ustedes deseen. Maestro, sí puede ponerlo más para allá, es que no vemos los otros años. Sí, ahorita la voy a centrar bien en imagen para que puedan verla completa. Ahí está. Sí, gracias. No, por nada. Entonces, aquí están las gráficas, perdón, la tabla, y la van a graficar, ¿no? Ya les expliqué cómo, y le van a poner a qué tipo de componente pertenece. Está bien, Pamela. La clase la estoy grabando para que podamos subirla y puedan realizar el ejercicio. Para las personas que desafortunadamente no tienen la posibilidad de ver el video, lo puedan ver. Voy a subirla más tardecita para que puedan compartírselo a través del Classroom. Recuerden que en algunos casos, dependiendo del tipo de gráfico que resulte del análisis de esta variable, puede ser de tipo tendencial, puede ser del tipo cíclico, componente cíclico, puede ser componente estacional o puede ser del componente regular. Puede ser combinado, también puede ser combinado. Es decir, puede ser combinado el estacional con tendencial o tendencial con irregular, ¿no? Puede combinarse. Pero ustedes van a identificar el tipo de componente a la que pertenece la gráfica que están elaborando. Para graficar una serie de tiempo de manera correcta, debemos anotar los datos
en columnas. Año 1, los 6 respectivos, perdón, 12 respectivos meses y sus respectivas mediciones de frecuencias. Año 2, sus respectivas mediciones de frecuencias y meses. Año 3 y así sucesivamente. En forma de columnas, solo vamos a tener 3 columnas. La primera columna es correspondiente al año. La segunda, los meses de cada uno de los años. La tercera columna, las respectivas frecuencias. Seleccionamos las 3. Nos vamos a insertar gráfico. En este caso vamos a utilizar el gráfico de línea. Y aquí pueden seleccionar cualquiera de ellos. Les va a aparecer un gráfico similar a esto. Probablemente esté pequeñito. Pueden hacerlo más grande para que esté legible los años y algunos de los meses que se están graficando. Si transcribieron o capturaron los datos tal cual en la tabla que les presenté, como está en el cuadro amarillo, les va a salir de este tipo. Una gráfica similar a esta, y esta gráfica no nos sirve para análisis de serie de tiempos. Por lo tanto, esta gráfica está elaborada de manera incorrecta, por lo que estos años, si lo capturaron así, tienen que convertirlos a columnas, no en filas, en columnas. Y de esta manera queda graficado de manera correcta estos datos. Recuerden, lleva el tipo de componente, tipos de complementos componente. Tipo de componente, nombre de usted y el ejemplo o ejercicio 1. Esos 3 datos es la que van a enviarme. Le toman una fotito como la que les voy a compartir ahorita en el grupo. Y esa es la que me comparten en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí está. Si no quieren hacer la captura de pantalla o no la pueden hacer directamente de la computadora, me la envían de esta forma, ¿no? La gráfica en Excel, que esté visible, nombre, el tipo de componente y ejemplo 1 o ejercicio 1. Como ustedes deseen ponerlo. Cuando hagamos la retroalimentación de este ejercicio, les voy a hacer mención del ejercicio o la gráfica 1, ejemplo 1 o ejercicio 1. Ya sabrán ustedes que referimos a este ejemplo resuelto, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ok.